Shalom Javerim, bienvenidos a un tiempo más de estudio de la parashá de la semana. Esta semana nos corresponde concluir ya el Sefer Shemot con la última de las parashot, que es la parashá Pekudei. Estudiamos la semana pasada y vimos, ¿no es cierto?, que la Torá nos proporciona casi 250 pesukim que describen con gran detalle y repetitivamente cómo se construyó el Mishkan. Sin duda, es importante saber que el Mishkan fue en efecto construido, y de hecho el Ramban, en su introducción al Sefer Shemot, explica que el clímax del Sefer Shemot está en sus últimos pesukim. Los últimos pesukim del Sefer Shemot, los últimos versículos de este libro, en el capítulo 40, describen cómo la gloria del Señor llenó el Mishkan recién consagrado. Cómo eso fue, ¿verdad?, la conclusión, el final de una etapa. En palabras del Ramban, dice el Ramban, el exilio no concluye hasta que regresan a su lugar y al nivel espiritual de sus padres. Es decir, sabemos nosotros que el pueblo de Israel descendió a Egipto, ¿verdad?, en la época de Jacob Avinu. Y lo que nos dice el Rambam es que el pueblo de Israel va a pasar por un proceso, que es el proceso de lo que se llama el Galut, que no es simplemente estar fuera de la tierra de Israel, sino poder llegar, ¿verdad?, a regresar al punto de partida, es decir, al nivel espiritual que los Avot transmitieron a sus hijos, los padres transmitieron a sus hijos, en este caso Abraham, Isaac y Jacob, transmiten este nivel y esta vida de Kedushá, esta vida de santidad a sus hijos. Y dice Nachmanides que cuando Bené Israel salieron de Egipto, aunque salieron, ¿no es cierto?, de la casa de servidumbre, es decir, salieron del lugar, ¿verdad?, todavía se les consideraba exiliados, porque estaban en tierra extranjera, vagando por el desierto, y cuando llegaron al monte Sinai y construyeron un santuario, y el santo bendito sea retornó su presencia para morar entre ellos, es decir, que esa revelación y esa comunión que el Eterno había tenido con los padres, Abraham, Isaac y Jacob, y con los hijos, estaba volviendo, ¿verdad?, a ese punto, entonces son considerados redimidos. Y por eso el libro se cierra con la construcción del Mishkan, lleno, ¿verdad?, completo, pleno de la gloria de Hashem. Esta es la posición, ¿no es cierto? Esto es lo que nos enseña Nachmanides en su introducción. Sin embargo, sigue sin estar claro por qué la Torá tiene que hablar del proceso de la construcción con tanta extensión y detalle. Si nosotros pensamos en esto, básicamente son varias parashot, parashá Trumá, parashá Tetzaveh, luego tenemos parashá Kitizá en parte, después tenemos parashá Vayakhel Pekudei, casi el libro, casi la mitad del libro, por lo menos, casi la mitad del libro. La Torá se dedicó para hablar de este tema. Una persona podría decir, bueno, hubiera bastado con decir, y Moshe contó o narró a toda la congregación de Israel toda la obra que Hashem le había ordenado. Ok. Y luego podría decir, y los hijos de Israel hicieron todo como el Eterno les había ordenado a Moshe. Más allá de los hidushim específicos que nuestros comentaristas traen, ¿verdad?, y que encuentran en cada pasaje aparentemente repetitivo, es decir, cada explicación, cada
novedad de la Torá siempre podemos extraer, ¿verdad? Una fuente de inspiración para nuestra vida, podemos extraer sentidos profundos, interpretaciones de cada cosa, de cada detalle. Algunos comentaristas, por ejemplo, han intentado encontrar un mensaje más general en este aparente relato tan extenso, ¿no? de la construcción del Mishkan, ya, de la construcción del Mishkan, y encuentran en estos detalles, ¿verdad?, cómo la Torá, con gran amor, presta atención, ¿verdad?, a todo este proceso, que es como un proceso, el proceso desde esta perspectiva, el proceso en el cual nacimos, ¿verdad?, crecimos, nos casamos en el Sinai y luego vamos a vivir juntos, vamos a tener, el Eterno va a tener una morada con nosotros. Como esta morada es un reflejo entonces del gran amor que el Eterno siente por Am Israel, por el Mishkan. Esto lo trae Nachmanides, ¿no?, en su comentario. El Rab Shimshon Rafael Hirsch, otro comentarista, se centra, por ejemplo, en los significados simbólicos de cada una de las partes del Mishkan. ¿Qué podemos aprender en profundidad de cada elemento que está componiendo esta realidad, que está manifestando esta realidad divina en el mundo? Y él sugiere que la Torá se detiene precisamente en los detalles de la construcción, por ejemplo, para indicar que los trabajadores, por ejemplo, que los obreros que llevaron a cabo la construcción necesitaban, ¿no?, estar dotados de una comprensión profunda del significado de cada detalle para poder dar la estructura, ¿no es cierto?, para poder lograr el símbolo, para poder lograr la imagen, para poder lograr lo que se quería proyectar. Otros, por ejemplo, como Nehemá Leibovitz, ella comenta y cita, ¿verdad?, que Hashem mismo ordenó a su pueblo, ¿no? Sabemos que ordenó a Hashem consagrar a sus primogénitos y también sus primicias, ¿verdad?, a su nombre. Los primogénitos y las primicias estaban consagrados al nombre del Eterno. Y nuestros sabios ya han remarcado esto cuando nos dicen que no hay nada cuyo comienzo no esté santificado en el cielo. Así también quiso el Eterno, ¿no es cierto?, que se le dedicaran entonces las primicias de su pensamiento y todos los demás talentos pertenecientes, ¿no es cierto?, al establecimiento de una sociedad, y que lo van a consagrar al Eterno, es decir, todas las capacidades en el ámbito humano, todos los talentos, los oficios, la capacidad de los que construyen, de los que hilan, de los que tinturan, de los que todo este mundo, toda esta sociedad, por decirlo de alguna manera, ¿verdad?, esta sociedad esclava que había salido de la esclavitud y que ahora está parada frente al Eterno. El Eterno quiere que su primera fuerza laboral, digámoslo así, su primera fuerza como libres y ahora como siervos del Eterno, ¿verdad?, pudieran consagrar entonces a Él sus talentos, pudieran consagrar esa capacidad con la cual el Eterno lo había dotado, ¿verdad?, tanto en el pensamiento como en los talentos. Y que todo esto básicamente viene a formar una sociedad, viene a formar un pueblo, y que debido a esto ellos van a quedar entonces ligados al Eterno, consagrados a su servicio. Y por eso la Torá se centra principalmente en el trabajo realizado en la construcción del Mishkan,
Bueno, porque el trabajo es significativo en sí mismo, no solo como un medio para poder alcanzar el objetivo de construir un Mishkan, un santuario, dado que todos los esfuerzos seculares, ¿verdad?, adquieren entonces un significado espiritual al consagrar sus primicias a Hashem. O sea, el punto de partida del proceso de trabajar, de ejercer una función, de ejercer una labor, el pueblo de Israel lo dedicó plenamente al Eterno, plenamente al Eterno. Es su primer trabajo, la primera obra de sus manos, por decirlo de alguna manera. Transformó lo que era whole, lo que era común, lo que era natural en ellos como potencial, para alcanzar entonces y resignificar la vida del hombre y construir con eso primario un santuario al Eterno. La Torá entonces nos enseña el valor espiritual que tienen todas nuestras profesiones, oficios, ¿verdad? Todo, ya sean constructivas, ya sean creativas, necesariamente se requiere todo esto para poder tener un funcionamiento social, para que exista una sociedad. Y obviamente la Torá, al describirnos con tanto detalle cómo los Bené Israel, cómo los hijos de Israel dedicaron su primer gran proyecto constructivo al servicio de Hashem, ¿verdad? Aquí nos está describiendo esto con un énfasis importante. Podemos llegar entonces nosotros a una comprensión más profunda del significado de la descripción laboriosamente detallada, ¿no?, que hace la Torá de la construcción del Mishkan, observando los antecedentes de nuestra parashá. Entre la mitzvá de construir el Mishkan, que va a abarcar, ¿no es cierto?, las parashot Trumá y Tetzaveh, y la construcción propiamente dicha en nuestra parashá, la parashá intermedia, ¿verdad?, es la parashá de Kitizá, y la parashá de Kitizá describe también un hecho muy lamentable, fatídico, ¿no es cierto?, en torno al becerro de oro. Aquí nosotros, ¿verdad?, ya hemos estudiado anteriormente que hay dos opiniones con respecto a esto. Y la opinión que se sigue en este caso, que sigo en este caso, es la opinión de Nachmanides, que en el fondo Nachmanides se atiene, ¿no es cierto?, al orden cronológico, es decir, Moshe subió al monte, recibió toda la revelación del tabernáculo, ¿verdad?, todo eso, bajó del monte con las Lujot Abanim, con las tablas de piedra, ese 17 de Tamuz, y cuando vio al pueblo pecando, ¿verdad?, se quebraron estas tablas, y el pacto que había hecho, ¿verdad?, quedó como en un periodo de suspensión. Este periodo de suspensión abarcó 120 días, ¿verdad?, que empezó el 17 de Tamuz y terminó el 10 del mes de Tishri, que sería Yom Kippur, y que sería el día de la asamblea, ¿no es cierto?, que va a mencionar la parashá de la semana pasada. Entonces, claro, ¿por qué está la repetición precisamente de esto de Parashá Vayekel y Pekudei? Porque el Egel, el Geta Egel, el pecado del becerro de oro, que lo describe la Torá en Parashá Kitizá, ¿verdad?, queda como en medio. Entonces hubo un antes y un después.
También vimos que según Rashi, ¿verdad? Algunos de los puntos de la discusión subsiguiente que no se sostendrían o tendrían que modificarse, ¿no? Pero bueno, el punto básico, esto ustedes lo pueden buscar en los estudios anteriores, el punto básico es que tras esta verá, ¿verdad? Esta transgresión de la segunda dibra, ¿no es cierto?, del segundo mandamiento, por parte de Israel al adorar al becerro de oro, entonces Hashem anuncia que no va a subir en medio de ellos, ¿no? Esto lo dice el capítulo 33, en el versículo 3. Y en contraste, ¿no es cierto?, esto se va a contrastar, este pecado, ¿no es cierto?, va a contrastar la promesa que había hecho el Eterno de Benodati, ¿no?, de reunirse, ¿no? Que él se reuniría. Esto está en el capítulo 25 del libro de Éxodo, versículo 22, ¿no es cierto? Se iba a reunir con Moshe en la tienda del encuentro. Ya Ohel Moed, ¿no? Aparece en el 28:43 también y en el 29:4. Y no solamente eso, ¿no? Sino que el Eterno había dicho Beshahanti Betoham, que él iba a poner su morada en medio de ellos, ¿no? Y bueno, Moshe establece entonces una tienda del encuentro, un Ohel Moed, ¿verdad?, fuera del campamento, que de acuerdo, ¿no es cierto?, a la posición a lo que enseña Onkelos, ese es el Beit Midrash de Moshe, ¿no es cierto? Eso es, ¿no es cierto? Eso es cuando esta tienda del encuentro que separa a Moshe, ¿no? Y todo esto se va a dar, ¿no es cierto?, en en este intenso tiempo, este periodo de 120 días, que va desde el pecado del becerro de oro hasta que lograron el perdón, en el cual Moshe va a estar intercediendo por el pueblo de Israel con el Eterno. Esto lo podemos ver en el capítulo también, en el capítulo 33 de Éxodo, ¿verdad? Versículo 12. En el capítulo 34 también, versículo 9. Ahí tenemos pasajes, ¿verdad?, que nos van a indicar toda esta intercesión que Moshe hace, ¿no? En el capítulo 33, por ejemplo, en el versículo 12 dice, y le dijo Moshe al Eterno, mira, tú me dices que haga subir a este pueblo, pero no me diste a conocer, pero no me diste a conocer al que enviarías contigo. Aunque me dijiste, te conocí por tu nombre, y hallaste gracia a mis ojos. Si en verdad he hallado gracia a tus ojos, te ruego que me hagas saber tus designios, ¿no es cierto? Y aquí van a aparecer todo el contexto anterior a las midot, ¿no? A los atributos de misericordia que se van a mostrar aquí, ¿no es cierto? O se van a revelar en el capítulo 34. Y luego en el capítulo 34:9, tocante a esto, dice, y dijo, oh Señor, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego, oh Señor, que marches entre nosotros y perdones nuestros pecados y que nos tomes por propiedad tuya, aunque tu pueblo es de dura cerviz, ¿no? Dentro de los relatos y de lo que nos cuenta la Torá, vemos que Moshe logró interceder, Baruch Hashem, adecuadamente, que el Eterno recibió esta súplica y que obviamente de aquí en adelante se va a retomar o se va a seguir este proyecto de construcción del Mishkan, el proyecto de construir el Mishkan que el Eterno le había mostrado a Moshe en el monte Sinai cuando subió por primera vez. Ahora, la sombra del becerro de oro cae entonces también sobre la discusión de la construcción del Mishkan, ¿no? Y así lo indica ya la primera palabra de la parashá anterior, Vayaquel, y esta palabra se hace eco de la apertura del episodio de oro, ¿no? También en el capítulo 32, versículo 1, ¿no? Vaikael Aam al Aarón, ¿no? Y se congregaron el pueblo contra Aarón. Sin embargo, el contraste entre las dos palabras similares
ambas traducidas como congregarse, no podría ser más marcado, ¿no? El episodio del becerro de oro, en el episodio del becerro de oro, la Torá emplea Vayacael, ¿no? Se congregaron contra Moshe, ¿no? Son el 32, versículo 1, ¿no? Capítulo 32, versículo 1. Vio el pueblo que se demoraba Moshe, Vayacael am al Aarón, y se congregaron contra Aarón teniendo la misma raíz, ¿no? La misma raíz verbal. Y esto indica entonces una congregación obviamente alborotada, una congregación violenta, como lo traen también los comentarios de Abraham Ibn Ezra y el Hizkuni. Y al comienzo de nuestra parashá también se describe a Moshe convocando, ¿no?, a toda la congregación, ¿no? Kol Adat Bene Israel. Ahora una convocación ordenada, respetuosa, ¿verdad? Hombres, mujeres, que ahora se están congregando para otro fin, con otro fin. Entonces el significado completo de estas palabras que están allí en el 32.1, ¿verdad? Y que están también en la parashá, precisamente son las palabras con las que se abre la parashá, ¿verdad?, de Vayaquel. Obviamente hay un juego de palabras, ¿verdad? Y se sugiere entonces y surge claramente de una lectura cuidadosa del episodio del becerro de oro. Comentaristas como por ejemplo Rabbi Yehuda Alevi en su Kusari y también Nachmanides también han observado que el becerro de oro no estaba diseñado para servir como sustituto de Hashem, sino más bien de Moshe, ¿ya? Sustituto de Moshe. Este varón Moshe no sabemos dónde fue. No obstante, se trata de una transgresión del segundo mandamiento que prohíbe, ¿no es cierto?, el uso de formas o imágenes para adorar al Eterno. Sin embargo, el pecado del becerro de oro no fue simplemente una violación técnica del mandamiento formal, sino más bien un estudio de casos de los rasgos que caracterizaban la adoración idolátrica, ¿no? Había algo en el corazón de aquellos que promovieron esto y se reveló algo que había en el corazón. El episodio, ¿no?, está dentro del contexto de la revelación del Eterno al pueblo de Israel, está enmarcado en la palabra Kum. Aparece, ¿no es cierto?, en el capítulo 32, que significa levántate, ¿verdad? Donde el Eterno le dice, ¿no es cierto?, donde dicen ahí, ¿no es cierto?, donde dicen al Aarón, Bayomru le dijeron a él, Kum, levántate. Y luego aparece en el versículo 6 nuevamente, Vayishkimu mimajorat, Vayaalu olot, Vayishgu, Shelamim, Vayeshemaam, Lehol, Beshote, Vayakumu, Lesajet. Ya, y luego dice en el versículo 6, madrugaron, ¿no es cierto?, al día siguiente y ofrecieron al becerro holocaustos y sacrificios pacíficos. Luego se sentaron para comer, beber y divertirse, ¿no? Están marcados en este contexto por esta palabra, y el primer uso de esta palabra entonces indica, ¿verdad?, el sentido de urgencia que tenía el pueblo, ¿no? Levántate, hay una urgencia. Se exige a Aarón que se levante, que se apresure, ¿no es cierto?, a calmar entonces toda esta ansiedad del pueblo, sustituyendo a su líder perdido, Moshe, por un símbolo, ¿no es cierto?, visible de la presencia divina. El segundo uso de la palabra en el versículo 6, entonces va a representar la culminación del pecado. Vayakumu lesajet, ¿no?
Y este es el punto en el que la narración del pecado se interrumpe y Hashem ordena a Moshe que baje de la montaña. Y parece que hasta este momento el pueblo no, no ha pasado el punto de no retorno, ¿no? Entonces, ¿cuál sería ese terrible pecado de Vayakumu Lesajet? ¿Cuál sería ese terrible pecado de Vayakumu Lesajet? Que evidentemente lo convierte en el punto culminante del becerro de oro, ¿no? Nuestros sabios, ¿no es cierto? Y los Midrashim, también podemos verlo en Rashi, encuentran muchos matices difíciles, ¿no? Asociados al verbo Lesajet, que de ahí viene la palabra Ishak, ¿no? Que se traduce, ¿verdad? Ishak como risa. En el caso de Ishak, ¿verdad? Una risa alegre, una risa, ¿verdad? Un contentamiento por la obra del Eterno, por su poder en medio de Israel, ¿verdad? En medio de los padres, de Abraham, de Sara, ¿verdad? También tenemos una risa distinta como la risa de Ismael, ¿no es cierto? También se ocupa la misma expresión, el mismo verbo, ¿no? Y evidentemente en un caso significa una cosa, el verbo quiere decir una cosa y en el otro quiere decir otra cosa. Y tercero, ¿no? En el contexto del Geta Hegel nuevamente va a aparecer este concepto, ¿verdad? De Leitzajet, ¿verdad? Que se estaban burlando o se rieron, ¿no es cierto? Y aquí estamos hablando de precisamente de el punto en el que la narración del pecado se ve interrumpido y el Eterno ordena a Moshe que baje del monte, ¿no? Que baje del monte. Pareciera entonces que hasta este momento el pueblo, como decíamos, ¿no es cierto?, no ha pasado este punto de no retorno, ¿no? Ahora, el verbo, ¿no es cierto?, letzajet, tiene varias connotaciones dependiendo de los contextos, pero el significado Peshat parece claro. Esto lo trae también Nachmanides. Y es que el sentido es que después de sentarse a comer y beber, el pueblo se encuentra en un estado de ánimo, de alegría, de ebullición, ¿verdad? Especialmente de frivolidad. Y por eso cuando Moshe desciende del monte, discierne, ¿no? A diferencia de Yoshua, que los gritos que emanan del campamento de Israel no son gritos de guerra. No son gritos de guerra, como lo da a entender, ¿verdad?, Yoshua, sino que son gritos y expresiones de la frivolidad y el desenfreno que hay en medio del pueblo. Y la Torá entonces va a considerar esta ligereza indicada, ¿no es cierto?, por Vayakum Letzajek como grave, como algo grave. Hasta este momento, dentro del relato que nos enseña la Torá, Aarón todavía tiene cierto control del pueblo, ¿verdad? En la primera parte, en la primera levantada, ¿no es cierto? Y todavía puede intentar dirigir sus necesidades y anhelos espirituales hacia el servicio y la creencia adecuada en el Eterno. A pesar de su aparente necesidad, ¿no es cierto?, de todos estos modos paganos de representar al Eterno, de todas estas formas, ¿no? Bueno, respecto de la imagen que se hace ahí, hay diferentes posturas dentro de nuestro Jajamín. Entonces, toda esta celebración que se está haciendo, ¿verdad?, ahí en medio del campamento, están
disfrutando, por decirlo de alguna manera, de los placeres, ¿verdad? De estos placeres como la comida, como la bebida, ¿verdad? Que aparecen ahí en el capítulo 32, versículo 6, y también placeres de otro tipo, ¿no? Toda esta forma es una forma que no le agrada al Señor. Es algo que no es controlable. Y por eso es completamente pagano, ¿no? Las formas de los pueblos, ¿no? Es la vida del desenfreno, la vida del comamos y bebamos, que mañana moriremos. La vida, estos hermanos, es una ideología finalmente, ¿no? Una ideología moderna, antigua, moderna, en el cual el hombre considera la vida en virtud de estos placeres como una meta. El placer viene a ser la consumación, ¿verdad?, del trabajo, el trabajo, ¿verdad?, el arduo trabajo, tiene que ser consumado, tiene que ser acabado, ¿verdad?, por el placer, por el placer. Por eso tenemos sociedades de este tipo, ¿verdad?, porque es una ideología y es algo que está arraigado en el corazón profundamente, ¿no? Y sobre esto salen situaciones muy extrañas, ideologías muy extrañas, ¿no? Hashem desea entonces lo contrario, como lo aprendemos en Parashá Pekudei, Vayakhel Pekudei. Desea lo contrario. Desea que la adoración a Él sea de personas que controlan sus facultades, porque pueden observar los límites y las propiedades asociadas con la cercanía a la presencia divina, es decir, personas que tienen todos sus sentidos, ¿verdad?, funcionando de una manera clara, y que en virtud de la gloria del Eterno, en virtud del Eterno, pueden, ¿verdad?, participar entonces plenamente. Y tienen la capacidad también de discernir, tienen la capacidad de ver, ¿verdad?, lo divino, tienen la capacidad de ver la manifestación del Eterno. En el capítulo 32, en el versículo 6, tenemos como lo que viene a ser la cúlmine. O sea, una vez que la gente llegó al punto de Letzahet, a este punto, ¿verdad?, han ido entonces completamente más allá de los límites en los que Hashem puede reconocer el becerro de oro como una forma de adoración, aunque ilegítima, y ahora puede considerar su comportamiento solo como idolátrico. El uso del verbo kum, entonces, levántate, al principio, en el versículo, ¿verdad?, como lo vimos en el versículo 1, y en el clímax del pecado del becerro de oro, en el versículo 6, entonces puede ayudarnos a atender que hay un problema espiritual subyacente asociado, ¿no es cierto?, a este relato. Es decir, el pueblo ha perdido la cabeza. Y la profunda ansiedad con la que instan a Aarón a levantarse culmina entonces en el abandono, ¿verdad? Culmina en el abandono de los placeres ya, ¿verdad?, partiendo por la comida, la bebida y el placer, ¿verdad?, este último placer, que es el placer sexual más desenfrenado, ¿verdad?, con el que se levantan de su comida y de su bebida al final de la narración. Al principio de la historia, del relato, vemos que están angustiados porque temen haber perdido a su líder.
al final de la historia han sobrepasado los límites en los que su líder sustituto puede tener alguna influencia sobre ellos. Es decir, todo lo que va a suceder allí, ¿no es cierto? Comamos, bebamos y este otro verbo, ¿verdad? Que tiene que ver con de índole sexual, está más allá de lo conceptual que se había propuesto al principio. O sea, un líder, alguien que nos guíe ¿a qué? Bueno, nos guía en el camino, nos guía a la espiritualidad, nos mantenga conectados con el Eterno. Bueno, ¿y el resultado cuál sería? El resultado es que todo eso en el versículo 6 ya desbordó y se perdió entonces el margen, ¿no es cierto?, entre lo que dijeron en el versículo 1, se perdió totalmente. Ahora, la Torá resume entonces la comprensión de Moshe del pecado y sus consecuencias con las siguientes palabras, ¿no? Las siguientes palabras, esto lo podemos encontrar en el capítulo 32, en el versículo 25, ¿no? Así dirá entonces el texto 32, 25, dice la Torá: Vayare Moshe et Aam, ki paruahu, ki perao Arom leshimza bekameihem. Y dice, y Moshe vio que el pueblo estaba corrompido, ¿no? Estaba corrompido, es como fuera de control, parúa, porque Aarón había dejado que esto se fuera de las manos. Es decir, cuando la Torá comenzó el relato de esto, dice, Baikajel Am al Aarón, y se levantaron contra Aarón, abriendo entonces el episodio del becerro de oro. Esto también simboliza su significado, ¿verdad?, subyacente. Es decir, había un comportamiento pagano del pueblo, o sea que el comportamiento pagano del pueblo básicamente tiene sus raíces, ¿verdad?, en su incapacidad para actuar coherentemente como sociedad. No saben actuar en sociedad. Y obviamente desemboca en su descontrol total. Solo una acción drástica y decisiva por parte de Moshe, entonces, ¿verdad? Tenemos aquí esta decisión drástica. Moshe rompe las tablas y envía entonces a los Levín, ¿verdad? Sabemos, en una misión masiva, ¿no es cierto?, de ejecutar a todas aquellas personas que se habían rebelado abiertamente. Todo esto que pasa acá es capaz de devolver al pueblo entonces la sobriedad y obviamente la conciencia de su verdadera posición. Y con este telón de fondo, ¿no?, que no es un telón de fondo menor, podemos entender al principio de que Moshe convoque Vayaquel al pueblo, ¿no es cierto?, al comienzo de la parashá, Vayaquel. Moshe quiere que todo el pueblo de Israel se congregue en forma ordenada y decida, ¿no es cierto?, para contrarrestar el Baikajel. Se congregaron Baikajel al Aarón, se congregó el pueblo contra Aarón, que inicia y simboliza este becerro de oro. Moshe quiere que la respuesta del pueblo a esas instrucciones de Moshe, ¿verdad?, sobre la construcción del Mishkan, sea algo gratificante. Que ahora podamos entregarle algo al Eterno, que este sea nuestro primer trabajo, nuestro primer potencial. De hecho, se podría decir que el proyecto del Mishkan fue entonces el proyecto de construcción más exitoso de la historia. ¿Cómo se va a describir, verdad, en el capítulo
35, versículo 21 al capítulo 36, versículo 7 de este libro de Éxodo. Ahora, sabemos que hay un enorme deseo de contribuir al Mishkan, de participar en su construcción. Ya lo estudiamos la semana pasada, ¿verdad? El corazón como la palabra clave, ¿no es cierto? Sabios de corazón, dadivosos de corazón, fue algo que estuvo muy presente, ¿verdad? En la parashá de la semana pasada. Y obviamente podemos ver la aparición en estos pesukim en diversos sectores de la población, ¿verdad? La participación de hombres, de mujeres, ¿verdad? Tenemos participación de artesanos, tenemos participación de mujeres cualificadas, ¿verdad? Aptas. Tenemos príncipes, especialmente digno de mención en estos pesukim, ¿verdad? Es la frecuente repetición de la palabra kol, todos. La palabra kol aparece 14 veces solo en el capítulo 35 del versículo 21 al 29, 14 veces. Y obviamente el repetido énfasis en que todas las contribuciones ya fueron de mano de obra o material, se realizaban por el deseo voluntario de contribuir, lo que se conoce como Nesiut Lev, ¿verdad? De que aquellos que agrandaron su corazón para la bondad, elevaron su corazón, lo pusieron en alto para poder servir al Eterno. Esto aparece en el capítulo 35, versículo 21, versículo 26, capítulo 36, versículo 2, y también aquellos que la Torá describe como Nedivut Lev, ¿no? Capítulo 35, versículo 22, versículo 29, ¿no? Como otros, ¿verdad? Tenían, ¿verdad? Y de buena voluntad, de buena gana, apegando el corazón, contribuían para la obra del Eterno. También estaban aquellos que eran Nidvat Rujó, ¿verdad? Capítulo 35, versículo 21, ¿no? Nidvat Rujó. Es decir, que habían alcanzado un nivel hacia el espíritu propiamente tal. Entonces, de todo esto que estamos viendo nosotros y hemos estudiado intensamente, tenemos que mirar que es evidente que la Torá quiere que apreciemos lo profundamente motivado que está el pueblo para contribuir. Tan profundamente siente el pueblo la necesidad de contribuir que los obreros encargados, ¿no? Como lo estuvimos la semana pasada, de la construcción, van donde Moshe para decirle en el capítulo 36, versículo 5, el pueblo ya dio demasiado. Ya dio demasiado el pueblo. Y se ordena dejar entonces de aportar contribuciones. El enorme deseo del pueblo de contribuir se puede comparar con la profundidad de la necesidad del pueblo de un becerro de oro en la parashá anterior. De hecho, hay un midrash que señala la comparación, ¿no? Cuando se dice al pueblo que contribuya al becerro de oro, lo hace, ¿no es cierto? Y cuando se le dice que contribuya al Mishkan, lo hace. Y el significado del midrash es algo irónico, es decir, el pueblo parece estar tan ansioso por tener una representación palpable de la presencia de Hashem que no dudará en contribuir en cualquier proyecto legítimo o ilegítimo que se haga con ese fin. También hay que entender esto, que se produjo un tikkun, una rectificación, ¿verdad? Una rectificación respecto de esto, de esta percepción errada que tuvieron en el Geta Hegel. Ahora, la comparación entre la donación al becerro de oro y el Mishkan puede verse desde otra perspectiva. El Mishkan
sirve para expiar el primero, para expiar el becerro de oro. Y para apoyar esta forma de entender la relación entre estos dos proyectos, entre estas dos construcciones, también podemos observar que hay diferencias significativas entre las formas, entre la forma en que el pueblo expresa su deseo por el becerro de oro y por el Mishkan. La construcción del becerro de oro es un asunto de un solo hombre, es decir, Aarón. El pueblo, aunque siente una necesidad abrumadora de tener un símbolo físico, se limita a un único regalo, ¿no es cierto?, a un único aporte que serían estas ofrendas, ¿verdad?, estos aportes que serían estos pendientes de oro, ¿no?, arcillos de oro, aros de oro, pendientes, ¿no?, como se le llame, ¿no? Y la Torá no hace hincapié en la cantidad de oro, ¿no?, ni en qué en cómo abarca, ¿no es cierto?, el espectro social, cuánto oro, cuánto se recogió, cómo eso, ¿no es cierto?, socialmente fue tomado, ni tampoco en la efusión de espíritu voluntario que los motivaba, ¿no? Estaban todos alegres, todos contentos. No. Sin embargo, nuestra parashá sí lo hace. Y esto parece sugerir que una de las diferencias entre el becerro de oro y el Mishkan es que el poder del becerro de oro reside enteramente en la forma misma, mientras que el Mishkan radica al menos parcialmente en el proceso mediante el cual se construye. Es decir, solo un santuario producido en respuesta a la orden expresa de Hashem por la participación voluntaria de todo el pueblo puede servir entonces de medio, de vehículo, de receptáculo para la presencia divina. Podemos sugerir además que la profundidad del deseo del pueblo de contribuir al Mishkan puede provenir en parte de su sentimiento de culpa y vergüenza por haber adorado al becerro de oro. Después de haber experimentado, ¿no es cierto?, que el Eterno se haya retirado de su campamento, están deseosos de expiar su pecado, de que Hashem muestre su reconciliación con ellos, restaurando su presencia. Entonces, lo pleno que fue esto, ¿verdad? Todos participaron, también refleja esta profundidad que había en el pueblo, ¿no? Esta vergüenza, esta necesidad de recibir una expiación. Y bueno, con esto quiero concluir, ¿no? Quiero concluir. Creo que aquí hay un punto interesante entre todos los puntos, y precisamente tiene que ver que toda la fuente de la riqueza, ¿verdad?, que vemos en esta parashá, oro, plata, cobre, pieles, hilo, etc., están como esa primicia que Israel le entrega al Eterno de corazón. Y ahí está la parte, ¿no es cierto?, económica, la parte económica. Pero también está, y esto lo hacen de corazón, ¿no? Eso ya lo vimos la semana pasada. Pero también está la parte del trabajo en sí, el oficio, la labor, el esfuerzo, el invertir horas, a lo mejor, ¿verdad?, tejiendo, tiñendo, preparando los maderos, trabajando las pieles, ¿verdad?, todo lo que se describe, los zócalos. Hay una descripción tremenda de esta obra. Y no hay que ver esta descripción como algo estructural solamente, porque también, ¿verdad?, el pueblo de Israel
por decirlo de alguna manera, donaron todas las profesiones que habían en la sociedad. Esta sociedad le entregó al Eterno lo que hace que cada sociedad se pueda desarrollar y pueda permitirse subsistir. Se lo entregaron como una primicia al Eterno. Tal vez allí puede residir, ¿verdad?, el misterio, ¿no?, de la prosperidad del pueblo de Israel. Que el Eterno nos dé ese corazón, o trabajemos nuestro corazón para poder buscar primeramente su reino y su justicia. Trabajemos nuestro corazón para poder atesorar en el cielo. Que el Eterno bendiga la obra de tus manos, que el Eterno afirme la obra de tus manos. Shabbat Shalom.